Buen día, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Quiero hacer leerle un pasaje que está en Números 21, Números, en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Dice así, se llama Serpiente de Bronce, el título de ese pasaje. Dice, después partieron del monte Hor, camino al Mar Rojo, hablando del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían el pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que alejes de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Entonces hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora quiero leerles en el Nuevo Testamento lo que dijo Jesús. En el capítulo 3 del libro de Juan se encuentra Nicodemo, que va a visitar a Jesús, y le dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no sabéis nuestro testimonio, pero no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Quería comparar estos dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, donde Jesús hace referencia a la serpiente de Moisés. Y nosotros, todo el mundo, estamos mordidos por una serpiente, mordidos por un pecado, mordidos por el pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos apartados de Dios. Y así como ese pueblo de Israel en una forma tangible era mordido por esa serpiente, era envenenado, si te muerde una serpiente, morís, ¿no? Así moría mucha gente. Y hoy en día pasa lo mismo.
Todos nosotros nacimos mordidos por una serpiente. Esa serpiente se llama pecado. Esa serpiente se llama maldad. Esa serpiente se llama, ese veneno se llama pecado, que nos aparta de Dios, que nos condena a una vida sin Dios, a una vida eterna sin Dios. Ese pecado, dice la palabra, que el pecado es muerte, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva en Cristo Jesús, mas el regalo en Cristo Jesús, es vida eterna. Y acá Jesús le dice clarito a Nicodemo: Nicodemo, te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, te digo que el que no se cura de esa mordedura no puede entrar al reino de Dios. El que no es limpiado y justificado de esos pecados no puede entrar al reino de Dios. ¿Y cómo el hombre, le pregunta a Nicodemo, y cómo el hombre puede hacer esto? ¿Cómo el ser humano puede limpiarse de ese pecado? ¿Cómo el ser humano puede librarse de ese veneno de la serpiente, de ese pecado? ¿Cómo el ser humano puede tener una vida eterna con Cristo? Porque esta no es la vida, esta no es la vida eterna, esto es una vida pasajera, esta es la vida como el tamo que hoy estamos y mañana no sabemos si estamos. Hay una vida eterna. ¿Y cómo se recibe esa vida eterna? Naciendo de nuevo, naciendo en el Espíritu. ¿Cómo se nace en el Espíritu? Acá lo dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, ¿no? Y resucitado entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna conjuntamente con Él. ¿Me explico? El único intercesor, el único camino entre medio entre Dios y los hombres, el único que puede perdonar tus pecados, mis pecados, el único que puede dar la vida eterna es Jesucristo. Y así como Moisés levantó la vara de bronce y eran salvos la gente y vivían, así es necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado y como fue, y que todo aquel que en Él cree y que todo aquel que mira esa vara y que mira esa cruz tenga una vida eterna. Espero que te sea de bendición este mensaje, que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.